Pues bienvenidos amigos a un nuevo capítulo. El día de hoy nos engalanamos y tenemos la presencia de un actor reconocido, de un actor uruguayo que viene a compartirnos parte de su trayectoria y sus nuevos proyectos. ¿Qué les parece, chicas, si les da la bienvenida a Andrés? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar primeramente, yo tengo curiosidad, Andrés. ¿Cómo dijiste tú? Tengo ganas de ser actor, quiero ser actor. De niño. O sea, siempre fui. No recuerdo querer ser otra cosa. O sea, ni bombero, ni astronauta, que hablábamos justo recién. Eh, Siempre quise ser actor. Y, por ejemplo, las primeras experiencias, digamos, podrían ser que me invitaban a los cumpleaños de mis amiguitos en el barrio. Y cuando dejaba mi regalo, saludaba, me iba a mi casa, me vestía de payaso y me iba al cumpleaños a intentar que me den, que me pongan atención. Y como así empecé, digamos, y siempre, mi mamá siempre me dice que sí, que yo siempre dije que quería ser actor. ¿Y No sé. tuviste apoyo de tus padres, tu Tuve mamá? apoyo de mi mamá, sí, porque mi papá murió antes de que yo me vaya a estudiar actuación. Ajá. De mi papá no tuve tanto apoyo. O sea, yo empecé a estudiar en mi ciudad teatro y a mi papá no le gustaba mucho que haga Sí. teatro. Estoy hablando de hace muchos años. Órale. En una época donde tal vez todavía y en un pueblo donde tal vez ser actor se ligaba a si quieres ser actor, mi hijo varón es homosexual. Órale. ¿Entiendes? Sí, Esos como Y eso, tabús. eso no se esos escucha tabúes que ahorita. habían, claro. Entonces, como Ah. que, como que sí estaba como muy cabrón, pero bueno, digo, no fue impedimento, No, digamos, claro. no. O sea, y aparte estoy segura, estoy segurísima que tu papá estaría orgulloso. Estaría Digamos, orgulloso. sí, Digamos que sí, sí, vamos a bueno, pensarlo sí. así porque, Y si no, lo digo, siento. ajá, O sea, ¿qué voy a al hacer? fin y Tiene al cabo, existencia feliz. hiciste lo que tú quisiste. Totalmente, Y eso siempre, está padre, ¿verdad? siempre. Porque siento que muchas veces sí influye de que a lo Ujú. mejor la familia un poquito te reprima, ¿verdad? Sí, Lo que uno quiere ser y qué mejor que el apoyo de mamá, siempre, siempre. O siempre. sea, Y mi es que mamá. además, perdón, Sí, dime, no, dime. además siempre creer como que en uno mismo. Yo tengo una frase bien cortita que dice de, nunca digas no puedo, siempre intenta. Y pues si desde chiquito siempre quisiste esta parte y Totalmente. lo intentaste, pues al día de hoy la persona que Sí, eres. y es súper importante el apoyo, ¿no? O sea, mi mamá siempre dice, o sea, yo le dije a los 17 años, le dije, me quiero ir a vivir a Buenos Aires. O sea, yo soy de una ciudad de 23.000 habitantes Wow. y me fui a vivir a Buenos Aires, que en ese momento tendría 4 millones de habitantes, sin conocer a nadie. Entonces, le dije, me quiero ir a vivir a Buenos Aires a estudiar actuación. Va, solo con la Wow. condición que si en algún momento te va mal, te regresas porque aquí tienes tu casa. Claro. Y luego me enteré con el paso de los años que cada vez que mi mamá decía, va, se quedaba haciéndose, no, ¿cómo lo voy a dejar de irse así? Si le pasa algo, pero bueno, si pasa, pasa ahí o pasa allá, en cualquier lado va a pasar. Claro. ¿Eres hijo único? No, tengo ¿No? dos hermanos, uno Dos mayor y hermanos. uno menor. ¿Y Sí. se adentraron a Pero, la misma carrera que tú? No, nadie en mi familia, no, todos por otro ¿en lado. Sí, serio? sí, no Wow. tengo Oye, nadie. ¿y por qué escoger Argentina? ¿Por la distancia que era más corta entre Uruguay? Sí, por la distancia primero y en realidad creo que segundo por la distancia. Primero porque en Uruguay, en esa época, estamos hablando en los 90. Yo soy una persona grande. Alto En los también. 90, en Uruguay solo se veía la televisión argentina. Todavía no existía, bueno, apenas estaba el cable, la televisión por cable, No. entonces se veía televisión por antena, entonces las antenas de Buenos Aires eran tan potentes que tapaban las de Montevideo, entonces mi ciudad está entre Montevideo y Buenos Aires, está más cerca de Buenos Aires que de Montevideo. Mm. Entonces se veía la televisión. Yo me crié viendo televisión argentina, teniendo útiles de la escuela de Argentina, mis juguetes eran argentinos, le iba a un equipo de Argentina, o sea, estaba muy influido por Argentina.
Ya tenías toda la cultura dentro de ti. Toda la cultura, sí. De hecho, en Colonia tenemos el acento Ujú. más parecido al porteño de Buenos Aires que al de Montevideo, por ejemplo. Guau. Oye, No ¿qué me es digas. qué es lo que más te gustó de Argentina? Argentina es un gran país. Sí, claro. O sea, Argentina es un gran país. Arge- eh, Sacando a los argentinos. No, no, mentira. No, no. No te haya gustado el chorizo, no, ¿eh? no, es que el horno no está para bollos. No, no, no. Y menos ahorita que perdieron el mundial, por No. favor. Sí, es lo que le iba a decir. No, No, se vayan no a es cierto. aprender ahorita. No, yo tengo, o sea, mi pareja es argentina. Órale. Tengo mis grandes amigos son argentinos y me trataron muy bien. Y sí reconozco que hay una cosa es el argentino fuera de Argentina y otra cosa es el argentino en Argentina. Ahí cambia cabrón y ¿Cuál es la diferencia? esta imagen que hay del argentino fuera de Argentina que dicen que es mamón y todo eso, no es el argentino, principalmente es el porteño, el de Buenos Aires, y pasa afuera. El porteño dentro de Buenos Aires es un amor de persona. O sea, a mí siempre me hicieron, ¿qué necesitas? Toma, así. Como me pasa aquí en México, ¿no? Ok. Y por eso a mí me dio mucha bronca todo lo que pasó con los argentinos ahora en el Mundial. Este hate que se armó, Sí, que sí. creció. Desmedido. Sí, o sea, era fútbol, Sí. digamos, y la verdad es que el argentino hablando de fútbol se pone cabrón. Entonces, digo, nada, pero amo Argentina, amo Argentina. Oye, ¿y cuál fue el primer personaje que interpretaste dentro de tu carrera? El primer personaje. Se llamó Orixayango, yo tendría 15 años. Wow. Sí. Súper. Pero o sea, tenía un amigo en el colegio que hacía teatro, formaba parte de un teatro independiente en Colonia, Teatro La Farola, y pues estaban montando una obra y yo le empecé a preguntar, oye, ¿qué pedo el teatro? Y no sé qué, que me interesa, bla, bla, bla. Y me dijo, estamos haciendo una obra y nos falta un personaje. Y digo, voy. Y como que me dijeron, ¿lo quieres hacer? Pues sí, Claro. jamás en mi vida, salvo en el colegio, me había subido a un escenario y hicimos una temporada de teatro con ese personaje y estuvo padrísimo. Orixa Django era el jefe de la religión Umbanda Wow. brasileña. Oye, entonces tu profesión viene de nato, o sea, o tomaste cursos No, antes de. o sea, no, no tomé cursos antes de este personaje que digo, Ok. pero cuando me fui a vivir a Buenos Aires, en Colonia hice un par de talleres así que eran del Ministerio de Educación y Cultura, que venían de Montevideo a dar clases a Colonia y luego en Buenos Aires hice todo tipo o sea, ahí sí hice clown, hice bufón, hice improvisación, hice máscaras, hice, bueno, De todo. actuación. Wow. Lo único que me faltó fue hacer comedia musical. Comedia musical. Sí, Y me imagino que hacer teatro es algo bien bonito porque es bien diferente el teatro a la televisión. O totalmente. sea, es totalmente algo diferente y yo Sí. siempre le he dicho que mis respetos para los actores que hacen teatro, Sí. definitivamente. Oye, Andrés, ¿y hay algo que te gustaría decirle al Andrés de 15 años? De 17, bueno, no sé De- a los cuantos Sí, o comenzaste. sea, puede ser A los 15. hasta el Andrés de los 6, que fue cuando Claro, empecé sí. que lo hizo muy cabrón, que se animó. Sí. Sí, o sea, animarse a hacerlo y no tener miedo. Bueno, tener miedo y hacerlo, sí estuvo. Que el miedo no lo haya frenado Ujú. y decidir lo contrario. O sea, yo he pasado de todo, de todo, de ¿Qué todo. dificultades? O sea, estando en Uruguay, obviamente tuviste, pues, no las mismas oportunidades que en Argentina, ¿no? Ujú. Llegando en Argentina, ¿con qué te topaste? O sea, que hubo, me imagino que o personas que, pues, bloquearan, ¿no? Y no bloquearan, simplemente no dieran la oportunidad. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, Como les decía recién, la verdad me abrieron las puertas Sí, así, Ok, pero sí. cabrón. Pero uno a veces
en la actuación hay mucho prejuicio, mucho. Y por momentos, de cosas que me puedo arrepentir es de haberme perdido oportunidades, porque en un momento, cuando yo estudiaba actuación, que me vieron a buscar de un programa de televisión, y yo les dije, no, yo solo hago teatro. Porque en ese momento tenía un maestro que me decía, los actores solo hacen teatro y nosotros somos del teatro. Y yo dije, a huevo, somos del Claro teatro. que O sí. sea, Y luego Se dije, aferra, se aferró, ¿no? Sí, sí, y Cerraste. luego, encasillar se llama. claro, como que te encasillas en eso. Y el otro día justo lo decía en otra entrevista que decía que por suerte me tocó varias veces esa piedra en el camino porque me tocó en ese momento, me tocó cuando vine a vivir a México que muchos actores profesionales me decían, no, no te metas en Televisa, porque llegué aquí y todos me decían, tienes perfil de Televisa. Sí. Y yo decía, no, no voy a Total, trabajar en Televisa, totalmente. Nunca. no voy a trabajar en Televisa Más porque o menos, ¿de nada. qué años fueron? 2015, ahora cumplo 11 años el 22 de agosto. Oye, pero ¿cómo dijiste? O sea, ¿cómo dijiste, voy para México? O sea, tengo ganas de ir a México, tengo ganas de irme a vivir allá. ¿Cómo fue que, o sea, qué te inspiró, qué te llamó la atención? Eh, Los tacos. los tacos, Las novelas. los tacos El amor y la mexicano. Virgen de la Eso. La Virgen de Guadalupe. No. ¿Qué me trajo? No te sabría decir. O sea, creo que México para mí es, esto lo digo siempre, es súper repetitivo, pero lo creo realmente. Creo que México es el Hollywood de Latinoamérica. Sí. Y creo que es un gran lugar para los actores de donde seas que hables en español. Eh, es un gran lugar. Y cuando decidí venirme para aquí, en realidad cuando tenía 22 años, un fotógrafo me dijo, oye, ¿no te quieres ir a México? Y yo, pues sí, o sea, vamos. Me dice, bueno, pero tienes que hacer eso. O sea, en ese momento me había dicho, tienes que hacer gimnasio y Y tienes comerte un que... chile. Sí, sin albur. Sin albur, chicos. Este, Empezar a practicar con el picante. Sí, claro, claro. tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer cama solar. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y cuando me dijo eso, le dije, no. Entonces, pues lo dejé pasar. Ok. Y luego, como en el 2015, cuando vine a México, fue como que, no sé, un día me levanté en mi casa y dije, pues me toca ir a México. Y vendí todo lo que tenía en Buenos Aires Wow. y me saqué un boleto y me vine a México. Y es que las Solo sin oportunidades ya conocer las a nadie. tenías. ¿Eh? Digo, las oportunidades ya las tenías, pero los aplazabas. Sí, no sé si las tenía, o sea, no es tan sencillo. O sea, mucha gente aquí te dice, yo cuando me vine a vivir a México, todos me decían, no, la vas a romper, nunca te va a faltar el trabajo, que te va a ir muy bien, que nada. Y la realidad, Mentira, la otra. realidad no es esa. O sea, la realidad es que uno tiene que venir a chingarle porque, Claro. o sea, y además yo me vine grande. O sea, yo me vine con 35 años a México. Oye, no, no es mucha edad. Sí. No. Es una edad joven. Yo me vine con 35, o sea, con 35 vendí todo lo que tenía y me vine con el dinerito, 2 maletas y a rentar un cuarto porque no conocía a nadie. Y Oye, y mi, perdón, a tus 35 ya estabas casado o estabas No, solo? no me voy a casar nunca. Ah, excelente. Ah, ok. Ok. Se lo digo a mi pareja. Bueno, a su No, no, no. pareja, pues. Sí, ya lo sabes, ya lo sabes. No, yo, o sea, siempre estuve en pareja, pero nunca me casé. Ok. Es algo que no quiero. O sea, lo haría únicamente por un tema legal, digamos, porque se me haría muy injusto que si a mí o a mi pareja le pasa algo, sean otras personas las que toman decisiones. Entonces, claro. Claro. y nada, o sea, llevo 10 años con mi pareja, entonces no me parece apropiado. Entonces, solo me casaría por eso, Excelente. pero no, nunca, O sea, siempre fui llegaste yo solo, solo. entonces. Sí, sí. ok, y cuando llegaste aquí a México fue a castear, me imagino. A ¿Y castear. cuál fue tu primer casting aquí en México? ¿Para qué Mi proyecto? primer casting,
O sea, mi primer casting fue de publicidad. Sí, de publicidad, ok. ¿Qué fue que hice? Eh, creo. Ah, no, ya sé. Fue una de periódicos Récord. No, Órale. Un comercial bastante divertido que conocí ahí, que me hice muy amigo del director en ese momento, que luego lo mataron por que paz descanse. sí, y pero fue mi primer comercial. Fue mi segundo casting y mi primer comercial. ¿Y cómo diferencias el casting de una publicidad a un pues O sea, ¿cómo te a un preparas, no? personaje? Sencillo. En la publicidad no importamos los Ok. actores ni los modelos. O El sea, producto. es el producto. Entonces, Excelente. si tú vas con ese producto, bien, Con te vas a eso. quedar. Por más que seas el peor actor o el mejor actor, no importas. O sea, no tienes valor en un comercial. Es como Oye, algo y secundario, ¿no? Dentro de- Totalmente. Tú tienes que ser el soporte de ese producto. ¿Y Claro. sentiste la diferencia de castear aquí en México, allá a Buenos Aires, cuando estabas en Sí, Argentina? sí, 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 Bruto, sí. o sea, fue un Sí, cambio abismal. sí, primero porque, o sea, yo empecé casteando comerciales y aquí ahora empezó un poquito a cambiar, pero no estaba bien visto que un actor haga comerciales. ¿Y eso ¿Sí? por O qué? sea, Cosas del no lo medio. sé. Sí. Cosas del medio. Era como, ¿cómo? ¿Haces comerciales? Sí, tengo que pagar la renta. ¿Qué quieres? Claro, Claro. pero para ellos es uno Por o es otro. supuesto. Y en Buenos Aires, todos los actores hacen comerciales. Porque de eso viven, porque... Sí, está como que un poquito más abierto, Sí, vaya, no sí, está sí, tan, sí. tan encasillado Sí, como está y aquí. un actor en Argentina hace un comercial y lo comparte súper Sí, orgulloso, Orgulloso. sí, así. claro. Y aquí era como, no, no digas que es como... Yo en mi Instagram no subo comerciales. Tengo un chingo de comerciales. O sea, el primer año en México hice 19 comerciales. Wow. Wow. En un año. Y... Pero estaba como ese... Entonces sí, es muy diferente el tema del casting allá que acá. Y de hecho sí, fíjate que sí, porque cuando yo llego a ver, por ejemplo, en este caso, Luismi con una marca de Ujú. refresco, que Luis Miguel que acaba de hacer un comercial, justo pensé, o sea, digo, él es un cantante, pero justo pensé, ¿cuánto no le han de haber pagado a Luis Miguel por ese comercial? O cuando veo a un actor, o sea, también digo, ¿cuánto no le deben de haber pagado? Porque es muy raro ver a un actor o a un cantante en un comercial. Sí, hay una diferencia que es si te contratan como talento Ujú. o te contratan como celebrity. Wow. Ah, ok, Eso, o ok. sea, si te contratan como una celebrity como a Luis Miguel Ujú. o los famosos que vemos haciendo, que no hacen un personaje, sino son ellos promocionando ese producto, les pagan fortunas. Perdón que lo diga, ¿no? Ujú. Sí. No, sí, Que lo ya blanquee, quisiéramos pero todos. sí, sí, sí. Pero les pagan muy bien. Sí. Le pagan lo que corresponde, Sí, ¿no? claro. O sea, Claro. y a los actores no. Oye, regresando No. un poquito como que al tema de actuación, Sí. justamente estaba pensando en que nosotros tenemos ya siempre todo listo, todo preparado, o sea, vemos el resultado Ujú. de lo que uno hace. Pero a ti, Andrés, ¿ha pasado alguna vez que te hayas enganchado mucho con un personaje? Que digas, me sentí tal vez identificado y me costó mucho salir de ese papel. No así tan dramático como eso, pero sí me pasó cuando hice a Mauricio Garcés. O sea, cuando hice a Mauricio Garcés fue como, no fue tanto por mí, sino por la gente. O sea, me pasaba, por ejemplo, que un día fui a la Cineteca a ver una peli y entro en un lugar como de regalitos y cosas que había. Y el tipo me mira y me dice, ¿tú eres el que hace de Mauricio Garcés? Y yo digo, ¿cómo me reconoce? No tengo el bigote, o sea, me ponían canas, me ¿Cómo? hacían el ¿Cómo? pelo así. Pero la forma en la que Claro, y como que me dice, no, sí, ven, tengo algo para regalarte, no sé qué. Y me regaló en ese momento un muñeco de Mauricio Garcés, así como de tela, Como de corché. ajá, así como un muñequito Ujú. divino. Y fue como, qué chido, así. Y luego me pasaba de ir a comer y que los meseros me digan, ¿usted es el que hace de Mauricio? Sí. Ah, entonces como que me lo recordaban mucho en la calle. Y eso fue como, y me pasa el día de hoy, o sea, que me dicen, oye, ¿y cuando hiciste de Mauricio? Digo, no, eso pasó en el 2018. Y la Sí, gente ya todavía tiene se acuerda. La rato. gente
gente se acuerda. ¿Tú crees que la gente cuando te ve como persona, como Andrés, o que sí llega a haber mucha gente que te ve como el personaje? No, yo creo que como Andrés y la mayoría no me ve, honestamente. O sea, no, son etapas. Esa etapa fue como muy fuerte porque yo no tenía dimensión del personaje que estaba haciendo. Wow. De hecho, De repente perdón, todo. Mauricio Garcés es de Tampico. Sí, O sea, sí. de dónde son ellos. Y quiere decir que hiciste un muy buen trabajo. Porque, Gracias. no, de verdad, porque el mexicano aprecia mucho eso, demasiado. Sí. Entonces, cuando un actor o una actriz hace excelente su trabajo, no, para la vida. Y sabes que sí estuvo cabrón porque no me querían dar el casting. O sea, y yo entiendo, digo, era un personaje súper mexicano. ¿Y cómo lo hace un extranjero? Sí, claro. Y yo veía justo la persona que hacía el casting, yo lo acababa de conocer habíamos hecho un asado y lo habíamos conocido ahí. Y entonces le escribo por Facebook, oye Luis, yo doy para ese personaje. Me dice, yo en ese momento no tenía manager, o sea, hacía un año que estaba en México, un año y cachito. Y entonces me dice, no, me matan Andrés. No. Y yo decía, bueno, ya. Y pasó el tiempo, en ese momento yo me fui a Buenos Aires porque me hablaban para hacer una obra de teatro en el verano. Entonces me fui para allá, como 4 meses. Y cuando estaba por regresarme, veo que ponen de nuevo la búsqueda. Y digo, Luis, yo. Me dice, no, Andrés, perdón. Y la mujer de Luis fue la que le dijo, hey, dale la oportunidad, que lo haga. Y lo hice, luego me hablaron a callback. Y cuando me quedé, me dijeron, oye, lo hiciste cabrón, pero por favor, trabaja muchísimo la voz y el acento. Y dije, olvídate. O sea, Porque el talento lo tienes nato. sí, no, o sea, no sé si nato, pero soy un clavado. O sea, Pues soy un clavado. Al Es menos mi chamba. en lo que hemos visto, porque igual estamos viendo como un poquito de tu actuación, de todo Ujú. Sí, la este trayectoria. medio, y la verdad es que nos impresionamos. Digo, hay muchos actores, pero justamente el hecho de venir aquí como a México y demostrar que tienes el talento y poder cambiar hasta incluso la manera en que hablas, realmente no Gracias. cualquiera, y realmente Sí, es es un complejo. talentazo, es un Sí. talento Sí, bien. es complejo, es entrenamiento y mucho trabajo. Y yo en un momento hablaba todo el tiempo neutro, y un día me empecé a dar cuenta que estaba perdiendo mi esencia, Claro, claro. porque yo perdí el humor que tenía, porque ya era, o sea, iba a una fiesta, ¿no? Donde había productores, y yo me los presentaban y yo era como, no, bueno, hablando en neutro, y yo decía, pero yo estoy perdiendo mi Te humor. estás volviendo Sí. mexicano. Sí, o sea, y es como... Te estás no, mexicanizando. sí, entonces, y en una Ya decía hasta el una bigote palabra, se le puso Sí, para un, claro, como de Cantinflas. y en una decía una palabra, y me decían, ¿de dónde eres? Yo, verga, ¿qué cosa? Me dice, no, y yo, ¿te puedo preguntar por qué? Y me dice, porque nosotros no decimos esa palabra. Entonces, cuando ya tuve material para mostrar, para decirte, mira, yo puedo neutralizar, empecé a Y hablar. te fuiste para Sí. arriba. Oye, Andrés, pues es que este realmente es una probadita de que puedes decir una frasecita mexicana con acento mexicano. ¿Qué quieres que lo haga ahora? Ahora, Ay, en vivo y en caliente. eso no se hace. La de Mauricio, la de Mauricio, o sea, la de arroz. Alguna Ah, frase, ¿no? a Así ver, fácil. ¿cómo era esta? Había hace muchos años. No, Y yo ya soy grande, la memoria Siento ya que no. me voy a empatar Mire, porque es un gran cambio. yo como la esposa de Luis, confío en usted. Hay una frase que decía, yo no soy presumido, pero... ¿Cómo era? Yo no soy presumido, pero... ¿Qué? No me acuerdo. Era como, Vamos a yo no soy buscar, a ver. presumido, pero... Frases de Sí, Mauricio a Garcés, ver, ¿verdad? búscala. Sí. Yo no soy presumido, pero ¿qué puedo decir yo frente al espejo? Algo así como, ¿cómo dice? Yo no soy presumido a pesar de que tengo motivos. Creo que era No, esa. que- Es que ¿Cómo son era? Yo no soy varias. presumido de... Yo no soy presumido, pero algo que yo, o sea, la frase es así, pero yo en la serie le había agregado como, y mi mamá me dijo, ay,
¿Cómo? Yo no soy presumido. Yo no soy presumido, pero ¿qué tengo yo para decir con respecto a los espejos? O sea, como diciendo, yo no soy presumido, pero si el espejo me está diciendo que soy el más guapo, o sea, como una cosa así. Esa, y ¿verdad? no había, Ok, ya. Yo no soy presumido, pero simplemente soy perfecto. Ah, Sí, no, eso. ok. y había Ya, entonces otra, había mezclado yo dos sí, ahí, como, No, está bien, la adaptaste como había que otra que decía, te voy a hacer pedazos. te voy a hacer pedazos. ¡Guau! Sí, Sí. Sí, bueno, había sí, muchísimas, muchísimas. sí, y por suerte tenía como la libertad de poderlas usar. Y es que hasta el Padrísimo. hecho de intentar como hablar en, pues, mexicano, como dijiste, Ajá, decirlo de sí. alguna manera, sí es complicado porque México tiene un montón de acentos. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy Montón. yucateca y me costó un montón tratar de hablar así, porque si no, no, hombre, aquí nos reímos Claro. todos. Es que, a ver, habla un poquito de Ay, yucateco. ¿quién me jaló? Ay, en no. un dialecto. Ay. cabello, Me jaló mi cabello. me jaló mi cabello. Aunque me digan cosas en el face. Oigan, y por arte de magia se le aparece. ¿Quién Oigan. es ese pelana? Bueno, aquí todos tienen diferente acento. Sí, Aquí sí, todos sí. tienen Sí. diferente acento. Sí, por ejemplo, el acento del norte, bueno, siento Sí. que está bien marcado. Sí. Yo, por ejemplo, soy de Nuevo León y cuando me fui a Tamaulipas, pero ya tengo muchos años en Tamaulipas y a pesar de eso, la gente cuando yo hablo sienten que hablo muy golpeado. Ujú. Y yo no estoy hablando golpeado, es que simplemente así es el acento, Claro. Es que ¿verdad? eres muy sensible al tacto, lo voy a decir. Eres muy sensible al tacto, ajá. No. Pero sí sucede que aquí en México hay demasiados acentos, pero el Muchísimos. yucateco es el mejor. Ah, yo sí, mi fiel Yucatán, la verdad. Y a ustedes, Chido. público, ahorita, ¿qué acento es el que más les gusta, el que más les da risa en el Que no, en nuestro que México? no vayan a decir Sí. que el uruguayo por Sí, quedar no, bien. El uruguayo. Que les voy a decir algo, ahorita estamos en Ciudad de México y la mayoría de las personas que yo conozco se ríen del acento de aquí, de Ciudad de México, y aquí dicen, no, es que como que hablan medio Es chistosos. que, mira, a mí me pasó con una peli que me pidieron el casting en Self-Tape y era un director de una agencia de publicidad, el personaje. Entonces yo lo hice en neutro y luego digo, lo voy a hacer en mi acento también, porque yo creo que va con el Porque es personaje. más O sea, cool, aquí dice. en la publicidad son todos argentinos, la verdad. Entonces lo hice con acento argentino. Y me hablan a callback y voy así y le digo, me dice, bueno, qué bien, Andrés, bueno, vamos a hacerlo. Y me dice, ¿alguna duda? Le digo, sí, ¿cómo lo hago? No, en tu acento, me dice, no, o sea, en tu acento, me dice, Súper. porque... Y ese director me empezó a decir, es que ya tenemos que dejarnos con el tema del acento neutro, porque tú sales a la calle y ya, acentos de México hay un chingo. Bastante. Colombiano, venezolano, uruguayo, argentino, brasileros intentando hablar español, españoles tratando de neutralizar. Es impresionante. Pero las historias se siguen haciendo todas en neutro. Sí, claro. Claro. Claro, es impresionante, pues ver cómo actores, ¿no? Como tú lograron o sea, usaron técnicas para poder lograr interpretar a personajes Ujú. y la verdad nosotros nos sentimos bien halagados porque, pues bueno, forma parte de la cultura de ahí de Tampico, el que haya representado y toda la gente que te va a ver porque pues este podcast lo pasamos en Tampico y precisamente es uno de Ok. los íconos de los artistas que forman parte del ambiente para todo. Claro. Todos los días sale algo con referente a Mauricio Garcés y cuando salga este podcast yo creo que van a conocer parte y me gustaría preguntarte cómo fue esa preparación que tuviste para poder lograr interpretar a Mauricio Garcés, porque siento que no es fácil porque pues él tenía un cierto que volviendo a la serie, creo que nada más era tu personaje iba a durar, creo que, no recuerdo si 5 o 4 capítulos Sí, y se largó, ¿no? sí, era un personaje de 5 capítulos, o sea, era como una participación especial. Y cuando estábamos ya terminando de grabar mi participación, viene el temblor del 17. Y se frenaron las grabaciones como un mes. Y para retomar, nos invitan la producción, hace como un convivio, porque tuvimos compañeros que perdieron casas, que perdieron familia, o sea, estuvo muy cabrón eso. Y entonces hicimos un convivio donde tuvimos apoyo terapéutico
de unas, no sé qué eran, psicólogas que nos hicieron hacer unos ejercicios con dibujos y cosas así. Escuchamos a los compañeros que habían perdido familia y que habían perdido casa. Estuvo muy bueno eso. Y ya acabando eso, pues a mí me quedaban creo que 2 escenas grabar. Y viene la productora, Gabriela Valentán, y me dice, oye Andrés, una pregunta, ¿te interesaría seguir en el proyecto? Digo, pues sí. Por Digo, supuesto que sí, claro. claro. Y me dice, y me comenta que ya, o sea, llevamos 10 capítulos grabados y yo ya había grabado mis 5. Y entonces me dice que en el impasse ese que hubo le mostraron el material a José José y José José pidió hacer como cambios y Guau. ahí fue como que dijo, ay, y el que hace de Mauricio Garcés, pues agréguenle algo, así como que, Wow, José y, José. y la verdad que fue un muy... ¿Cuántos momentos no lo han de haber recordado, no ha de haber recordado en base Sí, a tu personaje? Y cómo, o sea, realmente a mí me atrapó cuando empecé a ver, digo, nosotros, bueno, Mauricio Garcés es un actor que ha formado parte de, pues bueno, de la cultura y aparte yo creo que es un personaje muy querido, demasiado querido en sí, México sí, y yo creo que eso le dio un plus para que todos volteáramos a ver de que, ay, pues mira, sale, ¿quién está interpretando a Mauricio Garcés? ¿De qué manera? Y puedo recordar muchas partes de la serie porque eso fue lo que me gustó. Fue como que reunieron muchos personajes dentro de la historia que fueron parte sí. fundamental, ¿no? En ciertos momentos de la vida de José José. Sí, sí, y también, o sea, que al final me fui por otro lado y no te respondí cómo preparé el personaje, Ujú. Sí. pero yo agradezco que cuando me quedé en el personaje me hablaron y me dijeron, es súper importante que sepas que no estamos buscando un imitador, estamos buscando que hagas a tu propio Mauricio Garcés. Wow. Entonces, échate todo lo que La hace libertad, ¿no? Mauricio y pues hazlo. A Pedro Libertad Castillo. Me dieron toda la libertad, solo me pidieron eso, el acento y la voz. Y luego ahí empezó como mi investigación, porque digo, según la serie, las apariciones de Mauricio no eran frente a cámara. O sea, no era Mauricio haciendo una película. Creo Ujú. que hay una sola escena o 2 escenas donde aparezco en un programa de televisión. La icónica esa escena donde presento Presentan a, a José a José. José José y luego otra donde Anel tiene un programa de televisión con la güera y me invitan a mí como padrino de él. Son los dos únicos momentos donde aparezco frente a cámara. Entonces, investigar cómo era Mauricio Garcés fuera de cámara. Y empecé a investigar y todos decían, súper retraído, vergonzoso, como que no era de hablar mucho, todo lo contrario a lo que se veía en cámara. Sí, claro. Y entonces, pues empecé como a ver entrevistas, tampoco había tantas entrevistas a Mauricio Mauricio. Garcés. Entonces fue como, me costó mucho encontrar material, pero me fui guiando por lo que comentaba la gente sobre Mauricio Garcés, Ok, ok. digamos, como era personalmente. Y me acuerdo que un día acá en México se estrenó una obra de teatro de Mauricio Garcés, eh, que, o sea, recrearon a Mauricio Garcés. Y vino la sobrina de Mauricio Mm. Garcés al estreno y a mí me habían invitado al estreno. Y entonces me la presentan y le dicen, él es el que hizo a Mauricio. Ah, sí, 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 no, ya te conozco. Dice, solo tengo una observación para hacerte. Y digo, ¿cuál? Y fue como, ¡ah! Me Ay, dijo, mi tío no hacía esto así, sino que era así. Abierto. Y entonces, pero la verdad es que esto de aquí fue algo que yo encontré como para mostrar esto de que él era como más, digamos, en la situación cotidiana, sí, sí. era como más
retraído, Sí, digamos. ok, Y claro. fue cruzando los brazos siempre. Claro. como una Introvertido. Sí, introvertido, porque sí dicen exactamente. que era que la Ujú. gente veía a Mauricio Garcés y decía, debe ser igual a la vida real. Dicen que era algo Totalmente totalmente diferente distinto, y que sí. nada que ver con el mujeriego Sí, de Que tenía, clase ¿no? que sí, era, sí, sí, porque sí. bueno, es un ícono, es parte de la cultura y el Ajá. entretenimiento mexicano. Sí, sí, Entonces, la gente muchas veces asocia de que a lo mejor es así en la vida real y nada que ver. sí, O sea, dicen que era totalmente diferente hasta en su vida amorosa. O claro. sea, Claro. dicen que Sí. muy, Bueno, muy también me diferente. pasaba mucho que era como, me escribía mucha gente, me decía, oye, ¿y por qué no lo haces gay? O sea, ¿por qué lo voy a hacer No, gay? O No, sea, ¿por qué él era? Eso lo dices tú, él Sí. nunca lo dijo, ¿por qué lo voy claro. a salir a decir yo? O sea, ¿por qué yo Sí. voy a tomar la decisión de, no, sí, Mauricio Garcés? No. Oye, No, ¿y tú? ¿Y por qué con mi claro, ¿y por personaje? qué no te metas con mi Sí, personaje? personaje. Déjame, suéltame, Sí. déjame en paz. Sí. Pero Sí. sí, fue un gran personaje para mí, me dejó muchísimo. Lamentablemente luego de eso me había empezado como a ir muy bien y cayó la pandemia, entonces se frenó todo y fue como, y para mí la pandemia fue Sí, un brutal. masazo así Difícil, como ¿no? Muy, muy difícil, Sí, difícil y como muy, más que para los siento, actores. a mí me siento que fue afectó Para muchísimo. todos. como Sí, que esos años nos congelamos, como Sí, que claro. yo digo, ahorita tengo 26, para mí yo tengo 24, porque para mí Ah, esos años mira, no contaron. Sí. yo te digo, ojalá nos hubiésemos congelado. O sea, para mí fue un sí, retroceso, sí, Sí, Mm. o sea, difícil. pues en en todos la los vida, sentidos. porque yo nunca había vivido algo así. Y creo que nadie de aquí había vivido No. algo así. ¿No? no. Y no se congeló nada, o sea, todo, o sea, a todos en algo nos afectó. Claro. A mí me afectó cabrón, pero cabrón, o sea, y nada, y volver a salir de eso me llevó fácil 3 años, Wow. poder salir de, Es que fue un momento volver, histórico. sí, O sea, sí, No. sí, Sí, estuvo, porque paran los proyectos, no, y pues la buscar sí, los gente medios que, para poder subsistir, pues para un actor yo creo que es complicado, ¿no? Sí, Digo, porque te tienen patrocinadores, se ujú. tiene pues es que es publicidad, el pero ya no es lo medio. mismo. Pero mira, a mí me pasó que en diciembre o en noviembre de 2020 me, me hablan para un proyecto que se grabó como, nada, creo que en el set éramos 5 personas, no sé, muy, muy loco fue. Y y un proyecto muy chido, de eso no se habla. No, no fue mi culpa, perdón. De eso no se habla, es otra película, una película que se filmó en Colonia cuando yo era niño, de Marcello Mastroianni. Y no fue mi culpa. Una serie padrísima que la produjo Valentán también, donde el proyecto eran todos feminicidios, eran todas capitulares y todas las protagonistas obviamente eran mujeres, pero además el crew estaba integrado por un 95% de mujeres. Todas las cabezas de equipo eran mujeres. Entonces fue como algo muy importante que pasó en la industria en ese momento. Y a mí, en ese caso, si bien tuve ese trabajo, me pasó que no estaba preparado. Me agarró De en bajada. curva Ujú. y para mí, como trabajo actoral, es uno de mis peores trabajos. Wow. Y me arrepiento, cabrón, porque, o sea, estaba en mi casa con panza arriba, Sí, tirado, comiendo Oreos y tomando todos, yo creo que cerveza. todos. Sí. Sí. Y yo podría haber usado ese tiempo para seguir entrenando Prepararte. yo en casa y me agarró en curva Como el y no lo bajón. supe, sí, no lo supe resolver. Y me arrepiento porque era un trabajo padrísimo. O sea, era una serie muy padre. Y nada, se me pasó. Así, y Sí. eso fue por la pandemia. Y Sí. mi Pero, responsabilidad. no sé. Claro. Oye, ¿y cómo fue tu interpretación al personaje Pepe Jamaica dentro de la Ah, serie del eso Chespirito? fue muy bonito. O sea, ese fue un proceso muy largo. Eh, yo había casteado 2 años antes, o sí, creo que 2 años antes más o menos, para el personaje de Kiko. Ok. Ujú. Wow. Y había tenido 2 callbacks, pero era otra directora de casting. Y en un momento se frenó ese, este, ese proyecto, se frenó, no supe más nada. Y luego se retoma
Entonces ya me habla Isabel Cortázar para pedirme casting para Don Ramón. Guau. Y yo, o sea, dije, no doy Don Ramón. O sea, Y él pero bueno, practicando el tengo, sombrerazo. tengo la oportunidad. Y luego les voy a mostrar mi foto de cómo fue el Órale, casting. sí, estaba súper padre. Y pero dije, no doy, jamás me voy a quedar de Don Ramón. No. O sea, menos mal porque este, ay, no me sale, Miguel ¿Pero te hubiera Islas gustado? de Don Ramón, Ajá. yo creo que es mi actor favorito mexicano, Ok. Ramón Valdés. Wow. Sí, yo Es que creo los me Valdés son desencanta. talento Sí. Me aquí en desencantado, México. pero yo siempre supe que no daba ese perfil. Eh, y entonces me habla Isabel Cortázar, que es la directora de casting, me invita al casting. Yo me personifico como Don Ramón, llego al casting, lo hago. Isabel se queda así. Me dice, tengo un problema. Y digo, ¿cuál? Que no te doy el perfil. Que no me das el perfil. Digo, sí, lo sé. Y le digo, pero era una directora de casting que nunca me había llamado para hacer casting. Y es una directora de casting que tiene proyectos muy padres. Entonces le digo, ya sé, pero bueno, me preparé para hacerlo. Me dijo, ok, deja que te voy a hablar. Algo vamos a encontrar. Y luego hice casting para Segoviano. Ok. Pero tampoco de perfil daba porque yo en ese momento estaba como muy flaco, estaba haciendo una obra de teatro donde salía casi encuerado, entonces no quería tener un gramo de grasa. Me estaba súper cuidando. Así. Sí. Y pues no daba el segoviano era como más, no era gordo, pero era como más grandote y me dice, ya, y un día me habla y me dice, pero ya había pasado como 2 meses en mi casa. Me dice, oye, ¿te quedaste? Y yo, ¿en qué? Me dice, un personaje padrísimo, Pepe Jamaica. Y me mandó todo lo que implicaba Pepe Jamaica en la historia y me encantó. Fue como, gracias, así porque... Oye, ¿y qué tan cierto es que dicen que supuestamente, no lo sé, tú me vas a sacar de duda, Ajá. que Pepe Jamaica en la vida real no existió? No existió. Mm. No, Pepe Jamaica Wow. es un personaje Ficticio. 100% ficticio que, o sea, creo que es un hallazgo de escritura Ujú. de los guionistas, de Paulina Gómez, Paulina Gómez Fernández Sí. y el hermano Roberto. Pepe Jamaica está personificando diferentes momentos y conflictos en la vida de Chespirito. Entonces, por eso es uno de los pocos personajes, además de Chespirito y su entorno, que está contado desde la niñez, Sí, claro. desde la adolescencia. Así es. Primero como el bravucón del barrio de Ujú. Sí. Chespirito, luego pasa a ser el jefe en su primer trabajo y Sí. luego pasa a ser el que hago yo, que es este directivo en Televisa, Ujú. ¿no? Pero sí, es ficticio 100%. Oye, ¿y se te hizo sencillo? Porque siento que no tuviste que como que adaptarte a un personaje, al contrario, te dieron tu guión y tú lo interpretaste a tu manera, ¿no? Sí, hay una diferencia cuando uno hace un personaje histórico como era Mauricio Garcés a cuando haces un personaje ficticio, ¿no? Ujú. Tienes un poco más de libertad porque pues ahí tú creas todo. Y bueno, con Pepe Jamaica tuvimos un trabajo de mesa donde estaba Pablo que hacía de Chespirito, donde estaba Sebastián, que es el que hace de Azcárraga. Ujú. Bueno, no es Azcárraga, es otro. El tigre, que Pero hace el un tigre, el tigre, Un ¿no? tigre. El tigre. tigre. Y yo, y bueno, estaba Roberto y el director, uno de los directores de la serie. Y pues ahí como que llegamos y dijeron, a ver, Pepe Jamaica es esto, es conflicto. Ok. Pues en base a eso, Vámonos. date, así como... Y sí fue como... Nada, o sea, hay algo en esto de hacer un personaje de época que sí, como que uno tiene que
absorber como ciertos modismos que no son los que Lo que son hoy los son. de hoy. Entonces uno tiene que trabajar mucho en eso. Y pero nada, con el trabajo de caracterización que tuve, que estuvo padrísimo, Sí. que todos me dicen, no, y esas patillas y el bigote, ¿cuánto llevaba que te lo pongan? Y le digo, son míos. O sea, ¡Guau! porque cuando me dijeron, te quedaste, me hablaron y me dijeron, no te No te rasures hasta que rasures. te veamos. Entonces fui, luego les muestro una foto de Ujú. una barba así, Oye, todo parecía, bien peludo. todo así como, estoy así. Dijeron, padrísimo, me dijeron, tac, Trans. tac, tac, y me dijeron, las patillas hasta acá, y me dice, con eso te quedas. Y digo, ay, tengo que trabajar en otras cosas también. Sí. Pero no, así Pero que bueno, ¿Cuánto fue- tiempo duró, por ejemplo, el personaje que lo tuviste que interpretar y tú de esa manera? Fue muy, muy chistoso porque fueron, ni recuerdo, fueron como 2 meses o 3, no, 2 meses y cacho. Y entonces toda la parte de los años 70 estaba con ese bigote y con las patillas. Y luego yo pasaba a los 80. Y entonces tuve como un impasse ahí de grabaciones. Y dije, pues voy a hacer casting de comerciales, o sea, venga. Entonces me metí y me quedé en un comercial, en una campaña. ¿Tienes Era. una barba definida? Ah, Sí, ¿verdad? Yo me la Es que, pongo. ¿sabes lo que pasó? Que como estuve, de haber pasado como 20 días de mi último llamado al siguiente y yo me dejé la barba, entonces me creció y me dijeron, así vas. Yo, y entonces me hablan de la producción y me dicen, oye, que tienes llamado mañana. Yo dije, no. No puede ser. Y entonces fui con la barba y el pelo como largo, lo tenía porque me lo peinaban. sí, de la Entonces me agarro a la de caracterización y digo, oye, que me quedé en un comercial, ¿Qué procede? que no me puedo rasurar. Me dice, ¿qué problema? Le digo, no, porque hoy me toca grabar 80. Y en los 80 se usaba la barba. Te muestro la foto de mi tío. Claro, Mi tío tiene una sí, barba sí. así. Dice, listo, vas con barba. Así dije, Ah, digo, sí. entonces me hicieron un Súper. peinado para atrás, así la barba. Y dije, va, ya, ahí quedé. Pues, Qué sí, del personaje, sí, tuve como mucha libertad para crear ese personaje. Oye, en toda esta Wow. experiencia como de estar en el medio de actuación, comerciales y todo esto, ¿fue algún impacto para ti el hecho de conocer a grandes figuras? Bueno, para mí haber sido parte de Chespirito fue muy fuerte, porque yo me crié viendo El Chavo y El Chapulín y Wow. todo eso. Y uno de mis sueños cuando vine a vivir a México era conocer a Chespirito. Ujú. Yo decía, quiero conocerlo. Y se muere un año antes. Él se muere Wow. en el 2014. Sí. Y bueno, eso ya lo había resignado. Nunca, nunca en mi vida pensé que iba a estar trabajando en la oficina de Chespirito, con los hijos de Chespirito, Justo. con no es obviamente no es la vecindad Pero una Sí. recreación. pero es una recreación en las oficinas del Grupo Chespirito. Y para mí eso, o sea, y creo que los harté a Paulina y a Roberto, perdón, que cada vez, o sea, que hablaba con él, no, y porque para mí es muy fuerte estar con ustedes. Así que Es lo sí, que yo te iba a preguntar. Ay, sí, ¿Qué yo, es trabajar con déjame ellos? tocarte, le Sí, decía así como, o sea, Sí. ¿qué se siente no, trabajar no, con es ellos? súper Porque, surreal. o sea, aparte de que son hijos de Chespiritos, ellos tienen un No, talento. son Roberto tiene unas talentosísimos. novelas, o sea, es un Sí, son productor. muy talentosos. O sea, Paulina es súper talentosa, Roberto es súper talentoso. eh, y los nietos. Sí, O los sea, nietos. María Penella y el hermano de María, que no me acuerdo el nombre, Andrés creo que se llama Ujú. también, son muy talentosos. Todos en esa familia son muy talentosos. Y bueno, y fue, o sea, respondiendo a esto, sí, haber estado conocer eso, bueno, conocer a María Antonieta de las Nieves. Desde Claro, ahí. O desde sea, ahí. un Desde día estoy en el ahí. llamado así y hola, así, estaba Ujú. en mi camper y salgo, tenía que ir a maquillaje, entonces salgo y las puertas abiertas del camper me dan, hola, hola, y me hago, ¿Qué? Actúa con no, naturalidad. y dije, ay, perdón, y le dije, o sea, perdóname, pero, oye, no, o sea, y me dijo, no, ven, y me subí, estuve ahí con ella platicando un rato y me saqué una foto y
obviamente lo que yo le dije se lo dice todo el mundo. O sea, Sí. y desde hace años. Pero tengo una foto abrazado con María Antonieta de las Nieves. Me Wow. pasó que cuando una vez no me tocó coincidir con Edgar Vivar, pero en llamado por un día, me acuerdo, estaba con mi pareja, salimos a comer y entro en un sushi y hago, y me dice, ¿qué? Edgar Vivar. Y me dice, ¿quién es? Bueno, no veía a Chespirito. Ajá. No, no, ¿cómo que quién es? Señor Señor Barriga. ¿Pero qué? ¡Ñoño! ¿Cómo? ¡El botija! ¿De Botija. qué me hablas? Terminamos. ¿De qué me hablas? Me dice, bueno, voy a sacarte una foto. No, jamás. No lo voy a molestar. Y no me animé. A No, ver la foto. es que, o sea, no. Respetaste su espacio. Respeté su espacio, o sea, para mí no está bien, o sea, no digo que no está bien, pero cuando alguien Sí. está en su momento no hay que ir a No. pelear. Hay que respetar, Sí, sí. claro. Es que muchos, de verdad, somos Sí. tan egoístas que llegamos Sí, y vemos, o sea, nosotros, por ejemplo, bien podríamos llegar a bombardearte de, o sea, Sí, de sí, otro sí. tipo de cosas, estar así, pero Sí. entendemos hasta dónde está el límite. Sí, hay un límite y que ese lo tenemos que entender todos. Y yo como actor tengo que ser el ejemplo. No, Sí, tengo que ser el claro, ejemplo. ok. O sea, Claro. no puedo ir a Claro. molestar. Y miren que no viene de nuestra palabra, Ujú. sino de alguien Sí, que realmente de está en el medio. Sí, sí, sí. Wow. Y Pues fíjese igual para... claro, parte de eso también, yo creo que desde la serie de José José, ¿cómo fue el convivir con actores ya consagrados en México Mm. como Itati Cantoral? Uf. Porque obviamente una parte fue eso también de que conviviste en Chespirito con gente pues Ajá. que ya tiene una trayectoria también, ¿no? Sí. Pero en esos inicios interpretando a Mauricio Garcés y con el cast y todo el elenco, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo lo manejaste? Porque pues te aventaste al ruedo, o sea, con muchos Sí. personajes aquí Mira, icónicos. la serie de José José fue mi primer trabajo en México, o sea, de ficción importante, digamos. Tal vez había hecho un beat, creo, en la de Jenny Rivera, pero porque acababa de llegar a México. Y fue mi primer trabajo. Y yo feliz, así, primer día de llamado, que creo que era uno de los primeros días de llamado del proyecto, me llega la escena, las escenas que tenía ese día, y todas mis escenas eran con Alex de la Madrid y con Itatí Cantoral. Wow. Yo dije, ay, la Como todo normal. Ya sé. Así de pellizquenme, estoy soñando. No, pero es que no era eso, sino que era con los dos protagonistas de la Sí. serie, Claro. mi primer escena. Dije, ¿qué hago? Así como, bueno, estudia bien. O sea, estudia, prepárate. Bueno, lo hice y cuando me tocó ahí, bueno, saludarme con Alex, que yo no lo conocía, y a Itatí la conocía por maldita lisiada. Sí, digamos. Soraya Montenegro, icónica en la cultura también del entretenimiento Ahora les voy a mexicano. contar una anécdota. Sí. de- Es lo que te iba a decir, me imagino que debes de tener anécdotas buenísimas. Y entonces ese primer día, Itatí me recibe así, no sé qué, soy Itatí, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal? Mauricio, me decía, y todo el tiempo era, porque Itatí tiene algo muy chistoso, que es que su personaje lo agarra y entonces empieza como a jugar contigo desde el personaje, entonces era Mauricio, y Mau, ven para aquí, me agarraba, y yo haciendo, y yo, Arras. así, Te voy a hacer pedazos. Deja de entrar, ¿no? Al sí, personaje. sí. Y pues nada, o sea, son muchas horas de trabajo, entonces ella lo hace muy ameno el trabajo. Entonces, como que Las cosas ella, fluyen. sí, o sea, ella crea muy buenos ambientes de trabajo. Wow. Y entonces como que me abrazó, así me abrazó, y porque todas las escenas de Mauricio Garcés eran con Itatí, con Anel y con Alex, con los protagonistas. Ujú. Y de hecho, Mauricio era quien le presentaba a José José, a Itatí y a Kiki y a Anel. Y era como su cupido. Y pues me recibieron súper bien, o sea, estuvo cabrón. A Alex no lo conocía y lo amo. O sea, es un ser que es lo más. O sea, es una persona buena, generosa, buen compañero. Todo lo que está bien es Alex de la Madrid. Todo, Qué todo, bueno. todo, todo.
Y bueno, e Itatí también, digamos. Y fue muy gracioso porque tuve escenas donde con muchos extras con Itatí. Por ejemplo, en un momento de una presentación de José José. Entonces me acuerdo que yo entraba así con ella del brazo, así, y estaba, o sea, entramos en un lugar que era como unas escaleras y había como unos balcones y estaba todo lleno de extras ahí. Entonces cuando entramos nosotros, o sea, sí, no era escena, sino estábamos entrando a set, entramos así y todos así como viendo a Itati, ¿no? Entonces Itati me hace como, se para en el medio, dice, ¿qué me ven? ¡Malditos lisiados! Así, tipo, Ay, no, me encanta. A lo que yo vine fue a Fue- eso. y todos, ¡ah! ¡Huevos! Así como, Acabas de vivir la experiencia Fue- que cualquier mexicano quisiera vivir. yo me la pasé cabrón con Itati. Yo me la pasé Wow. cabrón. Y eso es lo padre, ¿no? Las experiencias bonitas Sí. que tienes con los compañeros de trabajo y es de lo bonito que te expresas, por ejemplo, de Alex de la Madrid. Sí, O sea, que muchas veces yo sé que el medio es difícil en algunas ocasiones, digo, no, Ujú. no soy experta, pero me dedico a investigar todo eso y es muy raro cuando hay compañeros que hablan tan bonitos de personas con las que colaboraron. O sea, que se expresen Sí. de esa manera, porque hay actores que son como que muy herméticos, Ujú. más reservados, Sí, hay de todo. hay de todo, Hay de todo. pero qué bonito que te puedas expresar así de un Sí, compañero. y también yo creo que está padre la libertad, o sea, porque una cosa es que seamos compañeros de trabajo Ajá. y hay muchos actores que el trabajo lo toman como lo que es un trabajo. Un Yo trabajo. voy a hacer mi trabajo, no voy a hacerme amigos Sí, ni claro. nada. Claro. Voy, hago mi trabajo y esos a veces pasan como, ay, que ni me peló, que no sé. Sí. Sí. Déjalo, o sea, Está está haciendo su Exactamente, eso es chamba su y es su chamba. forma. O sea, si yo Ajá. trabajara en una oficina, Claro. en una de esas, probablemente no hablaría con mis compañeros. Pues a lo Digo, que vas. Sí, a a lo lo que que voy. vas. Y muchas veces y uno no sabe por qué pasa eso, Sí, porque claro. muchas veces hay actores que para tener su personaje necesitan como mucha concentración y no me vengas a hablar de, Sí. oye, ¿y ¿tu casa llovió? ¿Qué te importa si llovió en mi Claro. casa? Vamos a chambear, ¿no? Sí, claro. Wow. Y y hay de todo, y yo lo súper respeto, pero con Alex fue hermoso. Bueno, con Pablo Cruz en Chespirito fue, También. o sea, Mm. otro que es Qué bonito los vínculos que súper. quedan, ¡Oh! ¿no? Después Claro, de los sí. Sí, proyectos. yo por suerte siempre me quedo con Sabor con de buena boca. relación con Con los mis compañeros. compañeros, sí. Qué bueno. Porque tampoco molesto, entonces como que yo también voy a hacer mi chamba y ya. Y y pues nada, o sea, como Al final es está eso, padre. tener esa conexión genuina, Ujú. porque uno puede conectar, fingir Claro. o intentar caer bien, pero el hecho de conectar es lo que Claro. realmente hace una buena historia de Sí. vida, porque no es algo Alex, sé que te debo un asado. que le debes un asado. Que ya, oye, ¿cuándo vas a hacer un asado? Bueno, Te que lo sirva debo. como Perdón recordatorio. que te corté. No pasa nada, y cuando lo invites al asado, pues si quieres hacemos un podcast todos Armamos juntos. un- Ahí para probarlo. Oye, y cuéntame, o sea, yo quisiera saber, ¿qué te falta a ti como para decir, estoy completo en la actuación, en tu trabajo? Que tú Nada, dijeras, preciosa, me no ves, dile, encantaría, "Ah, o no es sea, me cierto". encantaría experimentar con Rostro, esto, carácter. conducción, o sea, ¿qué dirías tú? Me encantaría hacer esto. Digo, porque hacer el teatro, mis Sí, respetos, ¿verdad? Pero sí. algo que tú sientas que te haga falta, que tú, wow, o sea, sería como que Bueno, te la diría cereza que del trabajar pastel, con Almodóvar. en serio. Con Con Almodóvar. Almodóvar, Ah. Almodóvar. O sea, trabajar con Almodóvar tal vez pueda ser algo que diga, wow, trabajar con Del Toro, Sí, trabajar con diferentes directores, con compañeros, sí, varias cosas. Sí, sí. no te sabría decir qué, así. Pero o sea, ese sería para ti. Sí, y personajes no sé cuál, o sea, eh, por ejemplo, ahora el del Señor de los Cielos es un personaje que nunca había hecho de un político. Y te encanta la Y me política. encanta la política, entonces, o sea, fue como, chingón, o sea, siempre me tocó hacer como personajes más personajotes, Mauricio, Pepe Jamaica, bueno, otros que han pasado por ahí de, de otros trabajos, de otras series, Ok. pero nunca me había tocado hacer como, y en una, bueno, no, es una serie,
pero es una serie medio con formato de novela, ¿no? Ujú. Son como 60 capítulos. Y lo que me Oye, llama mucho la atención y que es bien interesante es que los personajes que has interpretado te han dado la libertad. O sea, no te han Sí. encasillado, solamente pues lo del acento, ¿verdad? De lo de Mauricio. Por ahí en delante, o sea, sí puse atención en esto que te han dado la libertad y eso es padrísimo. Ujú. Sí, pero también eso es chamba de uno, ¿no? Sí, Porque claro. digo, eh, cuando les contaba esto de la obra de teatro de Mauricio Garcés que se hizo, a mí me habían mandado el casting y yo no quise hacerlo, porque acababa de hacer a Mauricio Garcés. ok. Y dije, imagínate que Pablo Cruz, que es el que hace de Chespirito, terminando de hacer Chespirito, le digan, oye, ¿y quieres hacer la serie, la película de Chespirito? Sí, y no lo sacas más de ahí. No, sí, Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces Pablo hizo una cosa que es, terminó Chespirito, agradeció a Chespirito sí. y Ya, siguió su camino como lo estaba haciendo. claro. Es un personaje en su carrera de actor. Y creo que eso también va en la chamba de uno. Cuando uno se casa con... O Con un sea, personaje. pasó mucho con los actores de series adolescentes, por ejemplo. No sé, digo, Rebelde Way, se me viene a la cabeza. Que como que la gente, el público te encasilló ahí y uno no se salió de ahí y se quedó en eso. Ok. Y la gente luego crece y los chavos hoy le preguntas Rebelde Way y no saben de qué le ¿Qué? hablas. Sí. Entonces yo creo que es un trabajo de uno también, hacer su chamba y vamos al que A lo que sigue. sigue. Sí, Oye, una y cosa. bueno, ya nos hablaste un poquito de Mauricio, ya tocamos el punto de Pepe Jamaica, y ahora quiero que nos cuentes la experiencia que fue grabar dentro de la serie del Señor de los Cielos, que bueno, es una Wow. serie que yo creo que a la mayoría nos encanta. Sí, fíjate que no conocía tanto del Señor de los Cielos. Sé que es una serie. Sabía que era la serie, una de las series más vistas de Sí, Latinoamérica. claro. Una de las series más largas, 10 Ujú. temporadas, más todos los spin-offs que tuvo, del Chema y Sí, todas Sí, estas cosas, claro. ¿no? exacto. Ahora Dinastía Casilla. Entonces, es un proyecto muy grande de Así es. Latinoamérica. Y la verdad es que en este caso fue como, oye, ¿puedes empezar a grabar mañana? Sí, Wow. bueno, mañana a las 4 de la tarde en el set. Y así fue, y fue como, y el personaje no, es Roberto Armendáriz. De hecho, en ese momento tenía otro nombre, y dijeron, le vamos a cambiar el nombre, te vas a llamar Roberto, no me acuerdo cómo era, tenía otro nombre. Me dijeron, y empiezas hoy, y también eran, creo que me dijeron, hasta ese momento había 7 capítulos escritos. Oye, Entonces fue, pero para esto tú ya tenías una introducción de la serie, ya la habías ah, visto. bueno, sí, sabía de qué se trata, pero nunca había visto El Señor de los Cielos, o Ok. sea, nunca había visto la serie. En serio. Y y bueno, y me dicen, bueno, vas a hacer este personaje, y eran 7 capítulos, y terminé la mitad de la serie, casi. Terminé 26, 27 capítulos. Y fue como, ¿qué hago? O ¿Qué? sea, porque no me acaban de decir, me dijeron, toma, esto es lo que dices hoy. Y fue como, "Ah". Y por suerte, lo que me salvó en ese caso fue como soltar y entregarme a mis compañeros, que son los que vienen de otras temporadas, Sí, claro. y que fue como, este pedo es así, ah, bueno, chingón, y bueno, cualquier cosa tú me empujas para allá y tú me dices, ven para acá, y así me fui haciendo hasta que armé el personaje que me llevó un par de capítulos, porque yo no sabía, o sea, ni yo, ni los escritores, ni el director, nadie sabía bien qué era ese personaje, necesitamos a este, pum, ahí va. Y hubo Y un pasa momento, eso. sí, sí, y hubo un momento en el que, por ejemplo, llegaste a chocar con uno de tus compañeros. ¿De conflicto? Ajá, o Mm, sea, no de conflicto, pero que tal vez, pues, sentías como que su mala vibrita o algo no, así, ¿no? no, no, Todo no. súper bien. No, tuve la suerte de dar con Carla Carrillo y con Michelle Chauvet. A Michelle Ujú. ya lo conocía, ya había trabajado con él en teatro y el año en que él quedó en la temporada,
creo que fue en la 9 del Señor de los Cielos, y yo estaba haciendo teatro con él. Y nos conocemos de comerciales, de un evento que hicimos juntos, y ya lo conocía, y mi primera escena fue con ellos dos. Entonces fue como, es contigo, chingón. Y me dice, Carla es a todo dar, bueno, a ver, preséntamela, porque aparte yo tenía escenas de sexo con Carla. Ah. Y fue como, Oye, ¿y cómo o sea, fue ¿Cómo se eso? preparan no. para eso? Mira, tuvimos la suerte, o sea, porque a mí me incomoda muchísimo. O sea, es algo que... Qué fuerte. Pues que y yo, Pero me digo, imagino que deben de tener un muy buen director de escena para no, que les esté guiando. tienes Oh, director de escena ajá. y tienes director de intimidad. Wow, O Wow. sea, hay wow, una wow. persona que es la que dice, esto va a ser así, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. No te puedes salir de ese guión. Ok. Si Igual hay tiene que haber como un un punto de dedo fuera de respeto, ¿no? lugar, una Sí. mano fuera de lugar, un Ya. beso fuera de lugar, se corta, sí. mal. Eso no es así, vamos de nuevo. Ok. O sea, no, es súper cuidado. O sea, si no hay desnudos, porque es el Sí. Señor de los Cielos, Sí, no es claro. una serie, Sí. o sea, es una serie para que la ve la familia, digamos, casi. Entonces, sí, el desnudo es muy cuidado, pero en el set estás Sí. con tu compañera Modo y por tieso. suerte Bueno, quién sabe yo qué estaba, pasó, como que yo estaba tieso. súper nervioso el día que llegó. Y llegas a tu casa y hay alguien ahí. ¿El día que llegó? El día que llegó, porque tuvimos varios llamados antes, y el día que llegó a hacer las escenas de sexo que teníamos, fue como, o sea, no era tanto de sexo, o sea, el guión decía Pasional. donde la... eh, ¿La ¿cómo es? escena o qué? No, cuando la censura, hasta Ah, donde sí. la censura lo permita. Ah, Ah, digamos. ok. Hasta dónde permiten ¿Hasta dónde se no permite? sé. Yo dije, ¿hasta dónde? Digamos, no Habría que sé. investigarlo. Pero bueno, Sí. por un lado estaba tranquilo que Carla es una actriz que tiene mucha experiencia en ese tipo de proyectos, y sabía que íbamos a tener habíamos firmado un contrato es un contrato de intimidad que firmas Wow. donde aceptas todo lo que diga la persona de intimidad, Sí, tú lo claro. aceptas y no te puedes salir de ahí, Ujú. para que no haya problemas. Y por suerte, Carla es una persona muy relajada en eso porque ya trabaja mucho, ha tenido mucho tipo de esas escenas, hasta mismo con Amaya, con Rafael, con el Señor de los Cielos. Y entonces fue como, yo llegué súper nervioso, así como, que no sé qué, ay, qué vergüenza, y sin playera así, en calzón, no. ¿Ya habías Y, tenido escenas así? no, nunca había Ah, tenido. pues no. Para que todo y yo- una primera vez. Dijiste, Para bueno, todo y una primera vez, y nunca había tenido escenas, o sea, tal vez había tenido en otro tipo de proyectos, pero Así no. en eso, así como ese en nivel. cámara no. Y entonces, me dice, viene la directora y dice, que le agradezco, dice, yo no quiero hacer ese tipo de escenas. Estoy harta de que pongan a la mujer desnuda y que no sé qué. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 A huevo. Así como, No se diga dice, más. bueno, entonces lo que van a hacer van a estar echaditos en la cama, así como que ya acabó el Sí. rush Escena, ya acabó. y ya, ahí la conversación. Y fue como, y luego teníamos una escena así de pasión que teníamos, y también vino y dijo, no, hasta acá, cuando van a hacer así yo la corto. Chingón, así tipo algo Perfecto. padrísimo, y zafé. Pero sí, estuve casi encuerado ahí en el set, así como... Te das cuenta, o sea, de todo lo que conlleva ser actor, porque se supone que como actor me imagino que estás preparado para todo, Sí. pero nunca, o sea, no tomabas en cuenta que en cierto Siempre- punto ibas a llegar a eso. A ver, los actores tenemos un tema de inseguridades Sí, claro. que cuando te toca realmente y literalmente estar desnudo, si bien estás súper cuidado, porque en el momento en que sucede esa escena de sexo, no queda nadie en el set más que los actores Ok. y las cámaras. Justo eso te iba a preguntar. Y la directora de intimidad. Ok, claro. Nadie más puede estar en el set. Claro, claro. O sea, el set quedan esas cuatro Libre. esas personas. Depende de la cantidad de cámaras que tenga que haber, la de intimidad y los actores. Punto. Oye, Todo el eso está de súper bien. afuera.
Sí. La verdad es que sí. Yo la verdad sí me imaginaba de que un montón de gente No, como viéndote también. y yo diría, no, qué difícil debe En ser este eso. caso no fue así. En este caso fue súper cuidado. Cuidado. Y sé, o sea, Carla me contaba que las escenas siempre son así, como súper... Ay, Es esos que temas son como sí. muy delicados, no O sea, porque sé. si de por sí es todo un tabú, me explico, porque Claro. dices, ¿cómo se han de sentir haciendo ese tipo de Sí. escenas? Pero está padrísimo saber que detrás Ujú. de, o sea, porque imagino que así debe ser para la mayoría, a lo Claro. mejor, o sea, un Oye, contrato, sí, y alguien que los dirija Sí, sí, sí. correctamente, que no esté algo de más, que no se va de más, Sí, y que queden pocas personas para que haya confianza entre los actores. totalmente. O sea, y qué bueno que lo mencionas, porque me ha tocado en ocasiones ver en películas, en todo lo que hemos visto, que dicen, es que ¿cómo le harán? O sea, ¿a poco no se le...? No, o sea, qué bueno que lo comentas, porque pues es algo que no sabíamos Sí. Y yo así de, me la estoy definitivamente. No, pasando pero bien hay raro. hay diferentes tipos, ¿no? O sea, hay escenas, hay escenas digamos, que sí suceden con los dos desnudos Sí, y solo sí, tienen sí, una sí, sí. protección para que no haya contacto de los sí. sexos, digamos, Ok. pero están completamente desnudos. Wow. Hay un tipo de ropa interior para varón y uno para mujer Especial. que te tapan ahí y ya. Y listo. Y luego creo que hay algo que es que somos seres humanos y que obviamente ante un roce o algo, pues obviamente uno puede tener una Sí, erección o... sí, claro. y bueno, perdón, lo siento, o sea, no está bajo mi Es que no es control. algo que tú estés pensando, O es sea, algo como- que ¿Cómo sí lo, hagas. No, cómo yo lo estoy controlas? yo estoy ¿Cómo lo pensando en mi perrito Claro. cuando significa El hacer eso. perrito. En mi perrito que tiene En que la salir a Virgen hacer de, pis. en la Virgen de Guadalupe, sí. Sí, Ahí como Sí. no, lo piensas en Sí, lo en más todo, lejano sí, lo más de lejano lo que haya. del O sea, momento. sí, con todo sí, esto que nos dices, o sea, uno podría pensar, porque te digo, uno ve la televisión y dices, hasta te imaginas, ay, sí lo hicieron. sí, sí. Pero detrás de todo eso hay un trabajo, porque Hay no un es trabajo, solo sí. el, ay, sí, besos Sí. o abrazos, no, es realmente un trabajo. Y Un un trabajo trabajo. que realmente, o sea, es algo que no creo que cualquiera puede hacer. O sea, Sí. yo me lo imagino y creo que, o sea, ahorita estoy con la almohada de que, ay, ¿sabes? No, O sea, y por suerte, hoy en día es algo que está súper cuidado y súper controlado porque, o sea, primero para que no haya ningún tipo de abuso, para que luego no haya me tocó acá y en realidad no, esta persona que es la que está cuidando no permite que eso suceda. Si Sí, eso sucede, lo definitivamente. corta al instante. Entonces, no. y eso está bien, que tengan como que ya todo Ujú, limitado, como sí. que todo Y eso. que Sí, no o sea, sucede solamente en la intimidad, sino también me ha tocado escuchar que incluso hasta para comer dicen que los actores no pasan la comida, que solamente la mastican y como que Ah, fingen pero eso tragarla. depende, eso depende. Yo te puedo asegurar que en jornadas larguísimas que hemos tenido, por ejemplo, en el Sí Señor de te los Cielos pasas nos el bocado. pasó que teníamos así y teníamos unos sándwiches así, qué y estábamos divino. grabando, y nos dicen, bueno, pueden comer. Y en una estábamos así, cuando das espalda a la cámara, estás como, y el otro lo tiene de frente y le estás haciendo como el otro comiendo así, cagado de hambre, así tipo como, Como ahorita, aquí hay chicharrones. Sí, Sí. Oye, y por ejemplo, para esto de los llamados, André, o Ujú. sea, o sea, has tenido llamados de que en madrugada o así, porque esto es lo que a mí también me llama mucho la Sí, atención, de que dicen de que horas de grabación y terminamos a tal hora y sí. empezamos a tal hora. Sí, por ejemplo, en ficción eso está regulado, Ujú. digamos. Sí puedes hacer horas extras, pero hay como ciertas reglas que no se pueden romper, que es, por ejemplo, tú tienes 8 horas de trabajo más horas extras. Pero si eres un actor que graba o actriz que graba todos los días, tú sí o sí tienes que tener 10 horas de descanso. Entonces, todo está medido entre una jornada y otra. No te pueden hacer 2 jornadas seguidas, ni una con poco descanso. Entonces, eso está controlado. En los comerciales, me acuerdo uno de mis primeros comerciales aquí, yo llevaba 15 horas de llamado y no me había tocado filmar. Era como, entonces voy a la productora y digo, oye, digo, ¿qué onda? Me dice, ah, sí, espera. Digo, pero llevo 15 horas. Me dice, te contratamos por día y el día es literalmente un día. ¡Wow! oye, pues qué ganga, definitivamente. Y yo he tenido llamados de 23 horas y media que me sueltan
media hora antes para no pagarme una jornada extra. ¿En serio? Ay, no. Sí, No, eso es que pasa en la es publicidad. difícil. Es En la difícil. publicidad pasa. Sí, Pero la ficción está más controlada. más controlado. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría saber si crees en los ovnis. Claro, Chan, 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 sí, chan. creo en los ovnis, creo, creo en las presencias, creo en todo. Sí. Yo quiero preguntarte algo, A una ver, pequeña dinámica. ¿Qué prefieres, televisión o teatro? pues ambas, Ambas. que son muy diferentes. O sea, el teatro te regala un trabajo único. O sea, el teatro es todos los días es algo nuevo. Ok. Nunca va a ser igual. ¿Comedia, drama o acción? Pues yo creo que comedia. La Comedia. comedia, sí. Sí. No me dan tanta oportunidad en Pero te comedia, gustaría. pero sí, me Estará encanta. Me padrísimo, encanta. ¿no? Sí, y Experimentar. creo que con Mauricio Garcés fue como Fue ahí tuve un poquito. acercamiento Ok. a la comedia, sí. Y Y la pregunta, última. ¿Picante o no picante? Bueno, me gustaba mucho el picante y tuve que dejarla. ¿en serio? Sí, Gastritis. sí, Sí, todo. O sea, Hombre. ¿Qué es lo que no puede faltar así, que no puede faltar en el camerino de André? que no puede Que tú digas, faltar hago un pedote si me Vivo. falta agua. esto. Agua. Agua, o sea, Las yo patillas. las patillas, Ahí las eh, tengo pegadas. no, agua, o sea, yo tomo muchísima agua, entonces estoy todo el tiempo tomando agua y sí, agua es lo primero, entro así al Que camper, haya- ¿va? ¿Hay agua? Sí, perfecto, y que huela bien. Claro. Excelente. Oye, Andrés, por última pregunta de mi parte. ¿Qué le dirías a ese jovencito que quizá nos está sintonizando, que tiene la inquietud de trabajar en actuación o dedicarse a la actuación? Primero que tenga mucha paciencia, que tenga mucha dedicación, que tenga mucha confianza, que estudie, que se forme, que nunca, nunca haga caso a lo que le digan, ni para bien ni para mal. Ok. Yo cuando hice Mauricio Garcés me dijeron, de aquí no vas a parar de trabajar, y sí paré de trabajar. Por suerte no me lo creí y no me Claro. afectó. Es que Pero hay gente que le arruina la vida. sí, es que justamente dicen que no debes recibir ningún comentario malo, pero está muy bien lo que dices, tampoco No, recibir ninguno ninguno. bueno, O sea, porque, sí, dime. no. En el primer momento en el que uno recibe y cree tanto eso malo o eso bueno, estamos siendo esclavos del juicio ajeno. Totalmente. Y aparte uno lo único que tiene que hacer es formarse para tener tanta confianza en uno mismo que no necesite De de la la opinión de validación. afuera. Exactamente. ¿Y qué le dirías al André del futuro? Uf, pues aguanta. No sé, pues sí, que siga, que no se rinda nunca y que solo deje de hacerlo cuando ya no tenga ganas. O sea, Oye, que son excelente. válidas yo también. tengo una pregunta antes que se me olvide. Actualmente vivimos en una época en la que el criterio del éxito se mide más en las reproducciones, en los Ujú. Las likes. redes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le haría, o sea, tú Andrés, como un actor, cómo puedes tener esa validación de tu éxito sabiendo que fuera de todas las grabaciones y todo lo que hay un montón de personas creyendo que pueden validar tu trabajo? O sea, ¿tú crees que realmente tu trabajo se puede validar por las reacciones, por los comentarios, por No, hacerte viral? no. No, a ver, hay algo que sí tenemos que aceptar, que la industria cambió y que las redes sociales son parte de nuestra chamba también. O sea, eso lamentablemente es así y si nos vamos a pelear con eso, yo ya estuve peleado mucho tiempo Claro. y tampoco soy un súper activo de las redes, pero sí trato de cuidarlas un poco. Ahora, por ejemplo, yo empecé a hacer contenido de asados, Sí, hace pero poquito empecé lo a vi, hacerlo, estábamos viendo de que empecé a van. hacerlo porque pues, ¿Te soy el gustaba? asador de mis amigos, Ujú. o sea, me gusta y dije, pues a ver qué sale de aquí y la verdad que me empezó a ir muy bien con Está eso, muy bueno. pero la verdad es que no le pongo el foco 100% ahí, pero yo sé que hoy en día es importante y eso uno no se puede pelear con esa herramienta. Claro. No, O sea, claro. y además es una herramienta.
fíjense lo que están haciendo aquí, o sea, esto es para redes sociales. Justo. Entonces, digo, hoy tener un teléfono y tener las ganas de hacer algo te da un poder tan grande dentro de los medios que ni siquiera necesitas un foro de Azteca o de Televisa para hacer tu programa de televisión. Pues mira, Claro. tú nos contabas hace un momento que estabas tan contento de estar en el elenco de Chespirito. Pues yo al menos de mi parte te puedo decir que así me siento y creo que así nos sentimos nosotros. Creo que tú de ver a estas personas, lo mismo que ahorita sentimos contigo, de ver una Ay, figura gracias. Y que no te lo realmente imaginas. preparada, sí. Gracias. No te lo imaginas. Muchas De gracias. verdad, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Pero yo no, o sea, yo no quiero que te vayas sin que me digas cuál es tu platillo. Adóptame. Sí. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? Mira, soy muy básico, taco al pastor. Taco al pastor. ¿Con piña o sin piña? No, con todo, con todo. Con todo, todo. sí, Ah, con muy bien, todo. muy bien. O sea, tal vez a veces pido sin cebolla, porque la cebolla cruda no... Ya soy un señor grande, entonces no es que me cae tan bien. Pero, pero sí, o sea, el taco pastor, las quesadillas fritas me vuelven loco, las flautas me Algún encantan. día que puedas ir a Victoria, a ver si te sorprendes como yo, pide flautas. Ok. Te vas Voy a a- sorprender voy a ir, mucho. en algún momento tengo que ir porque me han hablado muy bien de las playas de De por ahí. Tampico. De hecho, estás Sí. invitado y vemos la posibilidad de que puedas acompañarnos allá Sí. también a Pues que nos encantado. visites Comer las al tortas canal. de la barda ahí Igual, están muy Claro. ricas. ahí Y ahí me estamos. hacen un tour de Claro, comidas. están Sí, los no. trompones también. Ok. Allá O sea, hacemos en la playa. ¿Qué te increíbles. parece en la playa un asado y echamos una Y plática? ya vemos tus Hay una recetas, laguna tus llena de recetas. cocodrilos. Bueno, ahí. En el asado, y fíjate que yo les comentaba en el podcast pasado que siento que Tampico es un lugar donde la gastronomía está a full. Ay, O bueno, sea, ¿no? allá lo que hasta lo que Sí. no va a ver No te usted, imaginas, lo que no se este. imagina, va a poder encontrar de comida. Ok. Sí, o sea, yo cada lugar que he ido de México, que no es tanto, la verdad, o sea, siempre me he quedado aquí. Y en un momento me fanaticé con Holbox y me fui como 4 veces seguidas a Ay, Holbox. Ay, es hermoso. Ay, cómo extraño ir estar allá. Ese Está lugar muy es- Es que el Caribe, Sí, pero ese lugar, o sea, impresionante. yo fui, conozco el Caribe bastante, pero Holbox Es que es Es muy otro bonito, rollo, Holbox. la verdad. Eso O es sea, es una impresionante. Vale la maravilla. pena cruzar el mar hasta llegar allá. Sí, De luego yo la verdad. verdad me ando, ahorita compré un vuelo de avión porque ya no, o sea, no puedo, tengo que regresar tantito ahí a mi Sí, Caribe a sí, recordar sí, sí. poquito, a Sí, broncearme un poquito sí. más también. Y no sé cómo está el tema del sargazo ahora, porque Es que sí sí estaba fuerte, estaba estaba fuerte. bastante. Ahorita Es ya una andan limpiando lástima. todo. Ok, buenísimo, que ojalá se solucione. ¿Qué proyectos vienen para Andrés? Bueno, ahora estoy justo en la etapa de castings y callbacks y esas cosas. Yo acabo de terminar de grabar hace 20 días, más o menos, un poquito más, pero no llevo el mes. Y también está padre tener como un impasse entre... O sea, obviamente está padrísimo pasar de un proyecto a otro, Un break. pero Un tipo para pero ti, yo ¿no? no soy tan ambicioso así O sea, a mí me gusta también mi casa, me gusta Tu espacio, mis disfrutar tus tiempos, tiempos. me gusta... Yo no tengo ningún problema con estar viendo el techo. O sea, Wow. gracias por poder estar viendo el techo. No necesito estar todo el tiempo trabajando, pero ahora estoy, por ejemplo, en procesos de callback para proyectos y Qué y padre, a ver qué qué- padre. padre. Pues, mucho éxito. Primero ojalá Dios, que se mucho vea Gracias. todo. éxito. Oye, Muchas Andrés, gracias. pues ya por última, pues tú mismo dijiste que las redes sociales es importante. Es importante. Así que coméntanos cómo es que te podemos estar siguiendo en todas las redes sociales. Andrés Giardelo, con GWL, Aquí se los en ponemos todos por aquí. lados. Aquí. 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 Justo aquí. O aquí. O por aquí. ¿Dónde Ahí, queda? Por ahí y la parte el del usuario lugar. moviéndose por toda la pantalla. Salí todo el tiempo así tirado en el sillón. Pero te viste Perdón, relajado, pero- te viste cómodo. Pero se vio natural, Perdón, se yo vio así todo así. tirado. El Charlie García, ¿no? Sí. Sí, Andrés Giardelo en todas las Todas redes las redes. sociales. Y si quieren prepararse un buen asadito, también ahí tiene sus También recetas. ahí tengo un par de recetas y esta semana salen nuevas, así que Sí, a ver qué llevan nosotras. ahí estoy recreamos grabando eso, también eso como proyecto. Sí, Le excelente. estoy poniendo como mucha pila también a... Oye, a lo mejor muy probablemente te habla Masterchef y te Oye, pueden sí. hacer... me mamaría. Por favor, Imagínate, por favor. Andrés Giardelo en Ah. Masterchef. Por favor,
me encantaría. Sí, Eso será de- padrísimo, ¿eh? Creo que es el único reality en el que está. En el que estaría. Sí, sí, sí. Aparte, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí porque Gracias. pues al final de cuenta creo que todos nos reunimos para este propósito y es muy bonito al menos para mí poder ver la trayectoria que has tenido, porque no es solamente verte desde una pantalla, sino que eres un ser humano, que eres una persona que realmente le ha costado, no es Sí, simplemente no. saco la varita mágica y ya tengo el No, papel. el que dice eso es mentira. Es mentira, entonces qué bueno que nos cuentas toda esta parte para que igual la audiencia pueda ver qué hay detrás de Andrés. tan grandes papeles y Ujú. quién es Andrés. Gracias. Que no solamente se queden con el Mauricio Garcés. Claro, Que hay vean más Andrés. allá, hay No carnitas soy asadas. solo un Con el Mauricio. Jamaica. Exactamente, y qué padre, o sea, qué padre, bueno, a mí que me gusta todo lo retro y así, yo estoy súper contenta de que me hayas hablado del personaje de Mauricio, que cómo le hiciste para interpretarlo y saber que tuviste la libertad, o sea, de hacer de Mauricio como tú querías. No, y tener acá una gente paisana de Mauricio también. Sí. Sí, la verdad aquí algo muy personal es que todo eso que nos cuentas, la verdad, honestamente me inspira muchísimo porque yo desde chiquita siempre quise estar en el medio, actuación, Ok. casting, lo que sea, y apenas hace unos meses me metí como a los castings Ajá. y la verdad es que me bajoneé mucho, dije, no, pues, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Pero aquí o en...? En Cancún, claro. en un lugar llamado New Icon Models para Ah, hacer sí. comerciales y todo, y dije, de aquí soy, pero no es así, Ah, no pero es tan fácil. Vente a la ciudad a probar. Claro, hay algo detrás de todo eso y te digo, por eso me da tanto orgullo poder escuchar qué hay detrás, porque es realmente quieres algo y tienes que luchar y no solo lo quiero y ya, es estudiar, Es la constancia. dedicarte, es la Sí, constancia. constancia y estudio. Exacto, y el saber que lo puedes intentar y estar con la mente abierta de que tal vez no te lo den, Ajá. pero como el que querías de Don Ramón, tal Ajá. vez lo querías, pero te dieron lo que Sí, tal vez sí. pudiste desarrollar Sí, mejor. y también uno ser consciente de, yo sabía desde el día uno que nunca iba a ser a Kiko ni a Don Ramón. Pero Porque ibas a estar. iba a estar, o sea, no, Estuviste. tampoco lo sabía. Ajá, bueno. Pero digo, eso para mí fue un regalo y una intentado. sorpresa. Sí, claro. Pero además Juan Lecanda y Miguel Iselas lo hacen, pero increíble, no sé si vieron la serie. Yo, claro que La vida les puso el personaje que Eso, tenían eso, que esas dos explotar. personas rompieron todo haciendo esos personajes. Y pues nada, y también uno ser consciente, y eso es muy importante para mí en la actuación para cerrar. Ujú. Es muy importante, uno tiene que tener conciencia de para qué sí y para qué no. Claro. Claro. Porque si no, si yo quiero ser Rambo, yo nunca voy a poder ser Rambo. Y no es que digo, ay, no, decrétalo. No, no se No. trata de eso. La realidad. Se trata de la realidad. O sea, no voy a ser Rambo nunca. Entonces, uno tiene que ser consciente y pelear realmente y poner el foco y la energía en lo que sí puedo hacer. Ese personaje, Pepe Jamaica, lo puedo hacer, cabrón, a prepararme y hacerlo lo mejor posible. Mauricio, Mauricio, ¿fuiste constante? pues ahí está. Sí, ¿Y ahí bueno, está? ahí tienes. O sea, ahí excelente, tienes, ¿no? sí. Nosotras Padrísimo. fuimos constante y aquí Y aquí estamos. estamos. Pues fue un Gracias. honor tenerte, la verdad, Andrés. Muchas gracias por Gracias. este espacio que nos dice en sábado, ¿no? Que la mayoría de, pues, los actores descansan el fin de Ah, que me semana. habían dicho el domingo también. ¿no? Sí, Y yo también la dije, opción. No, domingo. Perdón, chicos, pero Sí. no, domingo. Sí, Sí, domingo claro. es. Estar en casa. Es en casita, sí. Sí. Claro. Pues fue Sí, un no gusto, está un muy placer tenerte y pues hasta la próxima, amigos, en un nuevo capítulo. Pero Vayan a pues, seguir a Andrés a sus redes. Un aplauso Por favor, al vayan a invitado. seguir a Andrés. ahí está la frase de si te cuento, no me lo vas a creer. Entonces, si te cuento y él no me lo vas a creer. Ok. Una, ok. dos, Dos, tres. tres. Porque, Sí te- porque si te cuento, ¿no? Ok, Está. una, dos, tres. Porque Que si te cuento. No me lo vas a creer. ¡Eh! Bueno, Excelente. qué padre.